Gracias, gracias, bienvenida a nuestra clase. Gracias por su oración. Y bueno, que sea Dios, ¿verdad? Guiando este estudio de hoy. Sí, yo pensé que estaba así como, bueno, gloria a Dios por mis hermanos en Cristo que me ayudan y todo, y mi esposo también, pero ¿es el tema o soy yo? ¿Es mi mente hoy o estoy muy trancado? No, pero gloria a Dios, porque lo rico de enseñar una lección es que estudias y te metes en la lección, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Por acá anoté sus nombres para cuando les pida el favor de leer algún versículo, alguna parte. Yo les voy a ir, si está dentro de sus posibilidades leer, les voy a ir llamando. Déjenme compartir pantalla. Ok, para ver. Ah, tengo muchos cuadritos por aquí. Un momento. Ok, déjame mover esto por acá. Ok, esta es la lección 43 y vamos a hablar de la obra salvadora de el Padre. Ok, um, Dios, ¿verdad? Diseñó un plan para salvarnos. Y no solamente que diseñó el plan, sino que actuó también y aún en la actualidad sigue actuando para llevar a cabo ese plan de salvación. Y hay unas verdades que se relacionan a este plan de salvación y son nuestros cuatro puntos principales de esta clase. Como sus verdades grandiosas, número uno, el Padre envió a su Hijo. Número dos, Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. Dios castigó a su Hijo. Y el Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Ok, entonces fíjense que mayormente algunas personas pueden pensar que la salvación viene por Cristo solamente, ¿verdad? Em, pero debemos recordar que nuestra salvación comienza con Dios el Padre y es por causa de su amor y es por causa de su amor por nosotros que Él envió su único Hijo. Entonces, la salvación no viene solamente de creer en Cristo, sino creer en Dios y su plan de salvación. Juan 3:16, ¿verdad? Nos muestra el Padre y su rol en nuestra salvación y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, en griego es autos. ¿Y a qué denota esta expresión? ¿Hasta qué punto Dios ama al mundo? Tengo tantas cajitas por aquí negras que, ok, listo. Ok, ¿hasta qué punto Dios ama al mundo? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, número uno. Y número dos, o la manera en que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo de esta manera, dio a su Hijo. Así, así nos amó y así nos ama. Y luego nos preguntamos por qué Dios envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? ¿Cuál era ese plan de salvación? ¿Qué nos enseña cada texto acerca del Padre y su rol en nuestra salvación? Entonces, le voy a pedir a mi hermana Jamie, porfa, y luego mi hermana Diana, si Jamie me puede ayudar con Primera de Juan 4:14 y luego Diana Juan 3:17. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Dianita.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, no fue una condenación o que se vea que Dios fue malo porque envió a su hijo a morir. No, fue una reconciliación, ¿verdad? Y acá lo dice en Juan 3:17, Dios no envió a su hijo a condenarlo, a condenarnos a todos, todo lo contrario, para que nosotros fuéramos salvos. Sí creemos en él. Ok. Perdón, hermana, pero estas cajitas aquí. Ok, perfecto. Ok. Como segundo punto, Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. Imputar, ¿verdad? Acá están unos sinónimos. Imputar es acusar o inculpar, cargar o atribuir. Em, la palabra imputar viene del verbo latino imputare, eh, en Asia, putar o igual considerar, el cual significa considerar a la cuenta de uno. Es decir, que Dios imputó todos nuestros pecados a su Hijo unigénito. Ok, entonces, ¿qué nos dice acá? Dios el Padre no, esto nos lo vuelve a recordar, no envió a su Hijo al mundo para enseñarnos verdades acerca de Dios o darnos principios para vivir una vida agradable a Él, pero lo envió para que muriera como un sacrificio propiciatorio en nuestro lugar. Y también imputa nuestro pecado en su Hijo inocente, como lo mencionamos ahorita, y también consideró nuestro pecado en la cuenta de su Hijo, que se conoce como las doctrinas más grandes de la fe cristiana. Entonces, hubo una transferencia, eh, le pasó nuestros pecados a su propio Hijo. Ahora, cuando Dios envía a su Hijo, ¿en qué clase de cuerpo lo envió? En Romanos 8:3, a ver si mi hermana Marta me puede ayudar en la lectura, porfa. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en enseñanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Sí, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Sí, condenó el pecado en la carne. Amén, hermanas. Gracias. Y sí, acá podemos ver la encarnación, ¿verdad? En un cuerpo, era un cuerpo, eh, ok, era un cuerpo que estaba sujeto a todas las consecuencias igual, venía de la raza caída, con las mismas limitaciones, fragilidades, aflicciones, angustias de esta humanidad, ¿verdad? Caída desde Adán y Eva. Pero su humillación fue aún mayor que esto. ¿Por qué? Porque fue enviado en la semejanza de carne de pecado. Perdón. Ok. Ahora, ¿qué hizo Dios el Padre a su Hijo mientras estaba en la cruz? ¿Qué nos enseña esto acerca de la doctrina de la imputación? La doctrina de la imputación es un tema bastante interesante. Ya sabemos que imputar es como esa transferencia de pecados, esa acusación o buscando el sinónimo más bíblico, ¿verdad? Pero nos las explica segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, se explica también como el intercambio que hubo, ¿verdad? Para que nosotros
fuéramos hechos justicia. Como el tercer punto acá nos explica cómo Dios castigó a su Hijo. Entonces, el Hijo llevó nuestros pecados. Sí, Jesús en la cruz cargó con todos nuestros pecados, sufrió la ira de Dios y murió en nuestro lugar como un sustituto que llevara el pecado. Y esto es tan grande. Ayer hablando con mi hermana y estudiando este tema, decía, wow, o sea, Jesús murió por nosotros, por todos nuestros pecados, Dios descargó la ira. No, tremendo, tremendo. Mediante el sufrimiento y la muerte del Hijo, las demandas de la justicia de Dios en contra nuestra fueron satisfechas y la ira de Dios en contra nuestra fue apaciguada. Solo de esta manera Dios pudo preservar su justicia y a la vez justificar al pecador. Esto está bastante profundo, bastante profundo. Ahora, ¿qué hizo Dios el Padre con su único hijo mientras colgaba en la cruz del Calvario? Isaías 53, 4, 5. Ver si mi hermana Maribel, por favor, me ayuda con esta lectura. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén, amén. Y uno se pregunta por qué tuvo que sufrir nuestros dolores y por qué fue azotado y por qué fue abatido. O sea, tenemos que estar tan agradecidos. Me refiero que Jesús murió por nosotros en la cruz y toda esa sangre derramada por nosotros. Entonces, de verdad que ese intercambio, por eso lo describen como una de las grandes doctrinas de la fe. Reconocer que Jesús es Dios, es Jesús tu único Salvador. Y como Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? Em, no, de verdad que, ok, perdón, hermano, pero me fui. Todo aquel que crea, para que no se pierda, y todo aquel que crea, no se pierda y tenga vida eterna. Ok, a ver, ok. Ahora, el sufrimiento de Cristo bajo la ira de Dios. ¿Cómo fue el sufrimiento de Cristo bajo esa ira? Él fue azotado, fue herido, afligido, traspasado, molido, castigado y flagelado. Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y él soportó un castigo que nos hizo bien. Por sus heridas hemos sido sanados. Ok. Ahora, ¿cómo afirma Isaías 53:10 lo que hemos aprendido en Isaías 53, 4, 5? Mi hermana Luz, ¿podrías ayudarme con Isaías 53:10, por favor? Ok. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Amén. Quiso quebrantarlo. No fue un capricho, ¿verdad? Quiso, traduce el vocablo hebreo hafetz y se puede entender como que se deleitó, se agradó o deseó. Él le plació que por medio del sufrimiento y la muerte de Cristo, la voluntad de Dios se cumpliera. Ese es su plan, ¿verdad? Y el camino de salvación fuera abierto para su pueblo.
que creyéramos en Él. Y en esta parte de creer, ¿verdad? ¿Cuál es este plan de salvación? Llegamos al punto número 4, que el Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo, le imputó nuestros pecados, hizo propiciación o pago completo por nuestros pecados, resucitó a su Hijo de entre los muertos, lo exaltó en el lugar de honor a su diestra, como Señor de todo y Salvador de aquellos que creen. Declara ahora a todos los hombres que se arrepientan y ordena que crean en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, esto es el plan, ¿verdad? Y por eso, al arrepentirnos de nuestros pecados, a creer en Jesús como eh, Dios como nuestro único y gran Salvador, y en creer en el plan de salvación, de verdad que eh, tenemos la salvación y vida eterna, pero mientras no creamos en este plan, eh, lamentablemente no vamos a entender aún qué hizo Jesús acá y Dios, obviamente su Padre, que son uno también, ¿verdad? ¿Cuál era su plan? Entender su plan. Acá tenemos Hechos 2:32. A ver si Mariví me puede ayudar con Hechos 2:32, porfa. Sí. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Flor, si me puedes ayudar con Hechos 3:15. Amén. Un momento. Está aquí en la pantalla, sí. Sí, sí, sí. Mm. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gracias, Flor, amén. Y Beth, si me puedes ayudar con Romanos 6, hermana, porfa. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Cuando yo acepté a Cristo, eh, lo reconocí como mi Salvador, Dios Cristo, ¿verdad? Em, y me arrepentí de mis pecados en el año 2016, diciembre de 2016. Comencé una vida nueva y le doy gloria a Dios por eso. Y sabemos que todos nosotros, perdón, tuvimos ese inicio en esa vida nueva. Volvimos a nacer en Cristo. Y a veces me hacía esa pregunta como que, ¿por qué yo no había conocido de Cristo antes? Em, y gloria a Dios por estar en su palabra y en sus caminos. ¿Qué nos enseña los siguientes versículos acerca de esta verdad? Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hay un himno, una alabanza. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Esa alabanza es bellísima. Y su nombre engrandeció. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. En Hechos 5:30-31, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. Ok, por acá nos preguntan cómo debería responder
todo hombre a la gran obra de Dios y qué ha declarado y ordenado el Padre. Mi hermanita Karin, ¿cómo estás, hermana? ¿Estarás por allí para que me ayudes con Hechos 17, 30, 31? Eh, a ver, Rebe, a ver por acá, vamos a ver, mi hermana Jamie. Ajá, Yo estoy aquí, ok, sí. gracias, Rebe. Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias, Rebe. Gracias, hermana. Amén. Ahí, por eso siempre escuchamos, arrepiéntanse, ¿verdad? Hay que arrepentirse por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Yo creo que es mejor arrepentirse antes y reconocer quién es nuestro Salvador. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, creer implica esperanza, confianza y dependencia. Creer en Jesús es encomendar la vida y el eterno bienestar de uno a la persona, las promesas y la voluntad de Dios en Cristo. Wow, ¿verdad? Estas líneas me encantaron. Y primera de Juan 3:23 nos dice que, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Debemos, una vez, saber cuál es el plan de salvación, creer en Jesús, creer en la resurrección, creer en este Dios, ¿verdad? Y en nuestro único y gran Dios, y amémonos como Él nos manda. Y aquí termina nuestra lección, hermanas queridas. De verdad que es una lección, primero, muy hermosa y edificante. Segundo, es un tema extenso donde te hace reflexionar y te hace entender cómo aún trabaja el plan de salvación, ¿ok? Y obviamente al enseñar estos temas, estas lecciones, siempre nos debe quedar una reflexión, una aplicación. Y como aplicación, una de las primeras cosas que podría decir es aprendernos Juan 3:16 de memoria para que sepas que Dios envía a su Hijo unigénito para que el que crea en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Eh, ahí lo dice, perdón, el que crea, si no creen, no puedes venir a la vida eterna. Arrepentirnos y venir a Él. Arrepentirnos, creer, venir a Él, creer en ese plan de salvación y seguir deleitándonos de la palabra, hermanas. Entonces, hasta aquí les traigo esta lección.